Mis queridos, y es un gran privilegio de estar aquí con vosotros. Y hoy vamos a empezar una serie de estudios que ha sido una gran bendición para mí. Y estuve pensando, si ha sido de gran bendición para mí, ¿por qué no compartir estas bendiciones que el Señor me lo ha traído en mi vida con vosotros? Así que hoy vamos a pasar a un estudio que para mí es muy importante y yo creo que hace un enfoque bien claro para que nosotros podamos ser conscientes de lo que es nuestra condición y el mundo que vivimos. Antes de comenzar, me gustaría que hagamos una pequeña oración y que podamos comenzar con el estudio de la palabra de Dios. Bendito Padre, te agradecemos de todo corazón porque tú has puesto este deseo en mi corazón para que yo pueda compartir esta luz que tú me has dado y ha sido gran bendición para mi vida, para que todos aquellos que lo escuchan y lo vean, Señor, sean bendecidos. En el nombre de Jesús te pedimos, amén y amén. Muy bien, mis queridos, quiero sacar en este video un mensaje bien claro que nos presenta la palabra de Dios. Y me gustaría que me sigáis en la palabra de Dios y me gustaría que abrimos la Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Y aquí se nos presenta la historia de la conversión del apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo. Y fijaos cómo lo presenta en la palabra de Dios el llamado y lo que Cristo Jesús le manda a este apóstol para que haga. Y el capítulo 26, a partir del versículo 16, mira lo que dice la palabra. Pero levántate, o sea, esta es la palabra, el mandato de Jesús que le dice a Pablo. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y ahora escuchad con atención, mis queridos, que dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué es lo que nos presenta, mis queridos, aquí la palabra de Dios? Aquí se nos presenta que el llamado que le hace Dios a Saulo, a Pablo, mejor dicho, que ahora ya tiene otro nombre, es de ir y de abrir los ojos a los que están en tinieblas para que vengan a la luz de Dios y para sacarlo de la potestad de Dios, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Y esta es una gran enseñanza, mis queridos, porque todo el mundo que no han aceptado a Cristo, aquí se nos presenta que están bajo la potestad del enemigo, bajo la potestad de Satanás. Entonces, para esto vino Cristo Jesús, para desatar las obras del diablo. Y si nosotros no somos conscientes de esta realidad, pues realmente estaremos ciegos ahí y estamos esclavos del enemigo. Pero aquí se nos presenta bien claro que tenemos un problema. Y el problema que toda la humanidad, por causa del pecado, ha llegado a ser esclavos del pecado y de Satanás. Pero esta es una parte que nos presenta las escrituras, que se enfoca que Jesús vino para liberarnos de la esclavitud del pecado y de Satanás. Por eso en Hebreos capítulo 12 nos dice que Él vino para destruir el imperio de la muerte y de Satanás. ¿Cómo fue destruido este imperio de la muerte? A través del sacrificio de Cristo Jesús, bendito sea el Señor. Pero esta es una lucha, pero la Biblia se nos presenta otra que me parece muy importante y quiero compartirlo de nuevo con vosotros. Y Romanos capítulo 7, la Biblia se nos muestra otra cosa muy importante, queridos. Y fijaos lo que dice aquí. Romanos capítulo 7, a partir del versículo 15, mira en qué condición ha llegado el ser humano. Y dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí,
esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Cuando leemos esto, mis queridos, es algo tremendo. Es algo terrible que nos presenta de la condición del ser humano. Desde el pecado de Adán y Eva, realmente todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Todos nacemos con esta condición. Y esta naturaleza pecaminosa, por mucho que queremos hacer el bien, acabamos a hacer el mal. Ahora, en Gálatas capítulo 5 nos muestra un poquito más sobre esto. Y me gustaría compartirlo también este versículo con vosotros. Y mira cómo lo presenta. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos. Una lucha tremenda en la vida del ser humano. Una lucha en hacer el bien, pero acabando mal. El apóstol Pablo decía que él quería hacer el bien, pero se daba cuenta que al final acababa haciendo mal, por esta naturaleza que tenemos. Mis queridos, ¿qué es lo que quiero decir? A veces se ha interpretado mal y muchos ministros de los evangelios están presentando como una justificación y una excusa esta condición del ser humano. La Biblia no nos presenta esta condición, no nos presenta para justificarlo, sino nos amonesta o nos advierte, mejor dicho, del problema que tenemos, mis queridos. Entonces, ¿dónde está la solución para nuestra naturaleza? Pues el apóstol Pablo lo dice: ¿quién me salvará de este cuerpo miserable? Y dice: yo doy gracia a Jesucristo. Por eso Romanos capítulo 8 dice: ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mis queridos, ¿qué es lo que quiero decir? El ser humano tiene dos grandes problemas. Un problema que antes de que venga el Evangelio de Cristo Jesús a su luz, al conocimiento de su vida, están bajo la potestad de Satanás. Por eso el apóstol Pablo fue enviado por Jesús para que abran los ojos a todos aquellos que están bajo las tinieblas, para que la luz del Evangelio en Cristo Jesús llegue a su vida y que pueden ser sacados de la potestad de Satanás y llevados a la potestad de Dios. Pero luego se nos presenta la segunda parte, que es lo más terrible, creo yo. Y esta es la condición, nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa es lo que nos lleva siempre a hacer el mal. Nosotros queremos hacer el bien, pero esta nos lleva a hacer mal. Y la Biblia, vuelvo otra vez a decir, no nos pone la Biblia esta condición para que nosotros lo justificamos y decir, bueno, como nací así, no puedo. No, queridos. Aquí nos dice en Gálatas capítulo 5 que hay una lucha entre nuestra naturaleza y el espíritu. Ahora, teniendo en cuenta que cuando una persona se bautiza y entrega su vida a Jesús, la Biblia nos dice en 2 de Pedro que llevamos otra naturaleza, nace una naturaleza nueva en nosotros y esta naturaleza es la naturaleza divina. Ahora, teniendo en nuestra naturaleza pecaminosa y la naturaleza divina, ahora tenemos dos naturalezas. Mis queridos, ¿qué es lo que quiero decir? Teniendo estas dos naturalezas, ¿a cuál alimentamos más? ¿A qué le va a dar fruto? O sea, tu vida depende de lo que tú alimentas. ¿Por qué? Porque la naturaleza no es un problema para el Señor. Porque esta naturaleza se nos presenta en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, que será transformada, quitada al momento cuando Cristo viene, cuando nuestros cuerpos serán transformados de cuerpos incorruptibles, de cuerpos corruptibles a cuerpos incorruptibles. Entonces, esta naturaleza tendremos que vivir con ella. Pero si nos domina y alimentamos esta naturaleza pecaminosa más que la naturaleza divina, o mejor dicho, la naturaleza en el Espíritu, es lo que nos va a dominar toda la vida. Y sabéis, el apóstol Pablo no lo deja aquí, porque él muestra las dos
naturaleza, la espiritual y la naturaleza que le llama obra de la carne. Y él saca en evidencia aquí en el capítulo 5 de Gálatas, y fijaos qué tremenda es esto. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne. Cuando habla de la obra de la carne, se refiere a esta naturaleza pecaminosa. Y dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, heresías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y mira qué le dice ahora. Acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de Dios. ¿Qué es lo que nos muestra aquí la Biblia? ¿Qué es lo que nos muestra la palabra de Dios? La palabra de Dios en ningún momento justifica nuestra naturaleza. Al contrario, nos amonesta que si permitimos que esta naturaleza dé frutos en nuestra vida, dice que los que practican tales cosas, o sea, los que dan frutos o permite que la naturaleza pecaminosa da frutos en su vida, dicen no pueden heredar el reino de Dios. ¿Os dais cuenta qué tremendo mensaje tenemos aquí? Y sin embargo, hemos escuchado y estamos escuchando muchas veces que nuestra naturaleza pecaminosa, bueno, hemos nacido así y tenemos que sujetarnos a él. Muchos justifican el pecado porque, bueno, somos humanos, somos pecadores. Pero no se dan cuenta porque la Biblia nos amonesta que no debemos permitir que nuestra naturaleza dé frutos en nuestra vida. Porque el momento que la naturaleza, las obras de la carne, da fruto en mi vida, la Biblia me amonesta y me advierte que si yo practico estas cosas no puedo heredar el reino de Dios, mis queridos. Entonces, quitaos de la mente todas aquellas enseñanzas que os enseña que, bueno, somos pecadores, somos humanos. ¿Por qué? Porque la Biblia presenta y condena bien claro estas obras de la carne. Pero el apóstol Pablo no se queda aquí. Y él nos presenta cuáles son el fruto del Espíritu o los que alimentan la naturaleza espiritual. Y mira qué bonito está presentando aquí. Mas el fruto del Espíritu es amor, dice. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, al momento que nosotros alimentamos la naturaleza espiritual, la naturaleza divina, las virtudes del fruto del Espíritu Santo, como es el amor, la fe, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la templanza, todo esto se va a manifestar. Estos serán las virtudes y fruto en nuestra vida. ¿Qué va a hacer nuestra naturaleza divina? Va a sustituir todas las obras y sujetará la naturaleza pecaminosa para que no dé frutos. Ahora, mis queridos, depende de ti. ¿Cuál vas a alimentar más? ¿Esta naturaleza y justificarla? ¿O naturaleza divina al Espíritu para que el Espíritu dé frutos? Romanos capítulo 8, quiero leerlo un versículo más. Se nos muestra el poder del Espíritu sobre esta naturaleza. Y fijaos cómo lo dice en Romanos capítulo 8, versículos 12, 13 y 14. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. O sea, aquí la Biblia está bien clara, mis queridos. En ningún momento está exaltando o presentarnos que la naturaleza pecaminosa tiene que dar frutos y bueno, que no. Aquí se nos advierte y nos amonesta que los que viven conforme a la carne y permite que esta naturaleza dé frutos, morirán.
Pero la obra del Espíritu es el que va a matar las obras de la carne. Es el único que puede destruir y sujetar que nuestra naturaleza no dé frutos en nuestra vida. Es el único que puede hacer, es el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo claramente, el que no hace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque una persona que se bautiza aceptando a Cristo como Salvador personal, es en el momento que nace de nuevo, dice la palabra de Dios. Que en otro momento tenemos un estudio sobre esto. Pero el Espíritu, una vez que nacemos también, recibimos también el don del Espíritu Santo, y es el Espíritu que va a trabajar en nuestra vida para que sujete esta naturaleza pecaminosa y no dé fruto. Una vez más, mis queridos, te hago la pregunta. ¿Qué decides tú hoy que alimentes más? O si todavía no te has entregado a Jesús, acuérdate que Jesús mandó al apóstol Pablo para que la luz del Evangelio llegue a todos aquellos que están en tinieblas. Si tú todavía no te has entregado a Jesús y estás en tinieblas y estás bajo la potestad de Satanás, Jesús quiere que esta luz llegue a ti, esta luz del Evangelio en Cristo Jesús, para que tú seas liberado y que no seas esclavo del pecado, esclavo de Satanás, esclavo de todo lo que es mundano, sino que Jesús te dé esta libertad de ser salvo y vivir esta vida en armonía bajo el poder del fruto del Espíritu Santo. Que el Señor te ayude y que nos ayude a todos al final para que esta obra del Espíritu Santo podamos permitirlo en nuestra vida y que sea una realidad para que podamos vencer con la ayuda del Espíritu Santo todas estas obras de la carne. Acuérdate que Jesús dijo, y conoceréis la verdad os hará libres. Este es mi deseo para vosotros, que todos que estáis atados, que podáis conocer a Jesús y que Jesús os traiga libertad del pecado y de la esclavitud. Que el Señor os bendiga mucho. Un abrazo y nos vamos a ver en el estudio próximo, donde espero de todo corazón que va a ser una bendición.